Amén. Buenos días, amados. Bendiciones. Qué bueno volvernos a reencontrar esta mañana. Amén. Para escuchar al Señor en nuestro espíritu. Amén. ¿Cuántos creemos que Dios sigue hablando? Porque no es que Él ha dejado de hablar, ¿verdad? Dios sigue hablando. Pero lo único que Dios desea es que, como Él decía mientras estaba en la tierra, el que tiene oídos, oiga, ¿verdad? Y no está hablando de este sentido natural, ¿verdad? No está diciendo el que tiene orejas. Está hablando del sentido espiritual, ¿verdad? Él nos dice, aquel que tiene oídos espirituales, escúcheme. Amén. Y creo yo que siempre, diaria y continuamente, Dios nos está hablando, pero nosotros no siempre estamos escuchando. Amén. Y ahí está nuestro problema, ¿verdad? Porque Dios siempre está hablando, continuamente. Eh, por ejemplo, el mismo Señor les decía a sus discípulos, les decía, cuando ustedes ven que el clima está cubriéndose con las nubes, dice, ustedes dicen que va a ser un mal tiempo, ¿verdad? Que va a haber lluvia. Y él decía, ustedes distinguen las cosas naturales. Y él mismo les dice, el Señor le dice a sus discípulos, ¿por qué no distinguen? Al igual que ustedes saben distinguir el tiempo, también les dice él, ustedes tienen que saber distinguir los tiempos que están viviendo. Entonces nosotros, amados, necesitamos, por todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, distinguir qué es lo que Dios desea en este tiempo. Amén. Podemos ver afuera, hermano, como que la maldad, el otro día compartíamos acá con los pastores y veíamos y observando un poco todo lo que podemos ver afuera, uno diría la maldad se ha multiplicado, ¿verdad? Afuera hay tantas cosas que está sucediendo, ¿verdad? Homicidios, asesinatos, tantas cosas que está pasando. Y uno diría, ¿qué es, Señor? ¿Verdad? Y lo que Dios desea de nosotros es que nosotros podamos no solo ver aquellas cosas que están pasando, sino que nosotros seamos la solución para esas cosas. Amén. Porque no podemos ignorar ni podemos quedarnos a un lado de esas cosas. Necesitamos pedirle al Señor que nosotros podamos identificar, reconocer todas estas cosas, porque afuera la situación está fea, mi hermano, ¿verdad? A nivel mundial, ¿sí o no? Crisis en todos sentidos. Y uno diría, ¿qué vamos a hacer? Y ahí estamos nosotros, la iglesia. La iglesia dice que somos la sal, ¿verdad? Eso dice el Señor, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Pero a veces resulta que nosotros pareciera que estamos ausentes de luz también. ¿Sí o no? Porque ni nosotros sabemos qué nos depara el futuro, qué va a pasar. Y es como que si nosotros no tuviéramos la luz. Y el Señor nos dice, ustedes son la luz. O sea, ustedes tienen que alumbrar a la gente que esté en oscuridad. ¿Verdad? Entonces necesitamos, por eso es que al congregarnos los domingos, y gracias a Dios, solo tenemos una vez a la semana de congregarnos, pero cuánto quisiéramos a la larga, hermanos, por el Espíritu, volver a esa iglesia que dice que se congregaban en las casas, ¿verdad? Y se reunían para escuchar la palabra, se reunían para compartir, se reunían, hermanos, para estar en comunión como iglesia. Había un deseo de estar unidos como iglesia.
Había como que una hambre, una sed de estar unidos, ¿verdad? Y cuánto deseáramos, Hechos capítulo 1, 2, 3, usted lea y ahí va a ver cómo era la primera iglesia, ¿verdad? Las características de esta iglesia. Entonces nosotros necesitamos pedirle al Señor de que nuestros corazones puedan volverse a alinear a aquello que Dios anhela. Amén. Con esto en mente quisiera esta mañana, antes de orar, que podamos leer estos dos pasajes. El título del tema es Vida y Madurez. Amén. Si usted va a apuntar o si usted va a anotar, puede anotar ahí, es Vida y Madurez. Amén. Y para eso vamos a leer unos dos pasajes y después vamos a estar leyendo varios pasajes un poquito más adelante para poder ver algunas características de qué es lo que Dios, cuál es la expectativa de Dios en cuanto a sus hijos. Amén. Dios tiene una expectativa. Si alguien de acá es papá, tiene expectativa de su hijo, ¿verdad? Quiere que su hijo pueda alcanzar, avanzar y lograr más de lo que uno ha alcanzado. ¿Sí o no? Ningún padre va a querer acá que su hijo sea menos que él. ¿No? Ese no sería el corazón de un padre, ¿verdad? Un padre siempre quiere que su hijo logre más cosas que él, ¿verdad? El anhelo de un padre, la expectativa de un padre es que su hijo alcance mucho más. Entonces, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, mi hermano? ¿Verdad? Él tiene expectativas para cada uno de sus hijos y espero que esté hablando a personas correctas, entendidas en cuanto al término hijos, porque aún eso necesitamos muchas veces nosotros un poquito purificar, porque por muchos años nos han llamado evangélicos, cristianos, que no está mal, pero eso es para el mundo. Pero ¿cómo me llama Dios? ¿Qué soy yo para Dios? Y Dios dice, tú eres mi hijo. Dios no dice, tú eres un evangélico, ¿verdad? Dios nos dice, tú eres mi hijo. ¿Por qué? Porque tienes mi identidad, tienes mis rasgos, tienes mi gen, tienes mi espíritu, tienes mi vida, tienes mi naturaleza. Eso te hace hijo de ¿quién? De Dios. Amén. Entonces Dios tiene una expectativa alta en cuanto, hermano, a cada uno de sus hijos. Él no espera nada del mundo, pero Él espera todo de sus hijos. Amén. Y esto es importante que nosotros podamos considerar, porque Dios no está, hermano, Dios no está solamente para hacer relleno en la historia del hombre o para hacer un concepto dentro de la historia del hombre o para ser parte de una religión, entre comillas, dentro de la historia del hombre. Dios no. Dios es algo mucho más que eso. Amén. El hombre, por su limitación, por su muerte y su separación de Dios, ha reducido a Dios a una religión. Pero Dios no está reducido a una religión. Es más, ¿verdad? Usted ha escuchado que hay muchos hombres que estudian teología. ¿Y teología qué significa? ¿El estudio de quién? De Dios. Ahora pregunto yo, ¿podemos estudiar a Dios? O sea, hermano, eso no sé si se da cuenta. Entonces, nosotros no podemos, porque la grandeza de Dios, hermano, todo lo que Él es infinito, Él es eterno, Él es grande, ¿verdad? Entonces nosotros con nuestra mente finita, natural, humana, queremos conocer algo de Dios. Y Él dice, no me pueden conocer de esa manera. Por eso es que Él nos dio su vida y al darnos su vida nos dio su espíritu para que por medio de su espíritu nosotros podamos conocerlo. El hombre natural no puede conocer a Dios. Por eso está limitado. Amén. Cuando usted escucha a personas que tienen conceptos, ideas, argumentos acerca de Dios, ¿desde dónde está hablando?
¿verdad? Entonces esto es importante para nosotros, hermanos, como hijos. Él nos ha dado, escuche bien, Él nos ha dado su vida para que nosotros podamos conocerlo primeramente. Amén. Yo no puedo dar a conocer a alguien que no conozco. Si yo ahorita le hablara del nuevo gobernante de Santa Cruz, hermano, le mentiría porque ni lo conozco al hombre. ¿Sí o no? No lo conozco, no sé qué es, no sé a qué se dedicó, no sé qué profesión tiene, no sé si tiene familia, no sé. Pero no puedo hablar de alguien que no conozco. ¿Me explico? Entonces Dios no quiere que hablemos de Él si no lo conocemos. Él quiere que lo conozcamos. Amén. Y esa debe ser, hermano, nuestra prioridad en esta tierra. Antes que cualquier cosa, el hombre puede conocer de todo, pero si no conoce a Dios, ese es un verdadero ignorante porque no conoce a Dios. ¿Estamos entendiendo? Puede conocer muchas cosas, hermano, y está bien para su cabecita, pero si no conoce a Dios, perdió el tiempo, perdió recursos, perdió la vida que Dios le da la oportunidad, perdió todo. Amén. Por eso es importante, hermano, que nosotros, nuestra prioridad de vida, el mismo Señor dice, busquen primero el reino de Dios. ¿Y sabe qué está diciendo ahí? El gobierno de Dios. Hay un gobierno que está por encima de todo gobierno. Entonces Él nos pide a nosotros como hijos, esto es para sus hijos, busquen el reino. Amén. Amén. Entonces, por eso es que necesitamos cambiar de prioridades. Y esta mañana también vamos a ver un poquito acerca de otra prioridad a la cual necesitamos darle nosotros énfasis, consistencia, disciplina, responsabilidad, para que nosotros, hermano, testifiquemos no solo con palabras, sino con nuestra vida al Señor. Afuera hay un desgaste, hermano, cuando, yo no sé si usted escucha un poco por lo menos, pero lamentablemente a veces el testimonio de un evangélico, el testimonio de un cristiano, entre comillas, a veces se ha devaluado. ¿Sí o no? Según algunos estudiosos, dice que antes, por lo menos, antes, estamos hablando hace unos 10, 15, 20 años, la gente anhelaba tener en sus empresas, en sus negocios, gente cristiana. Pero hoy en día cambió la cosa, ¿verdad? Hay gente que dice, con que no tome, no sea vicioso y sea responsable, está bien. Pero usted le dice, es evangélico, como que paran las orejas, ¿no? Y dicen, pucha, está medio grave. O sea, se ha devaluado, hermano, muchas veces nuestro testimonio. Y Dios quiere recuperar aquello por medio de sus hijos. Amén. Amén. Vamos a leer, por favor, Hebreos capítulo 13. Y le pido esta mañana que pueda acompañarme. Hebreos capítulo 13. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de vida y madurez. Amén. Diga conmigo, vida. ¿Están acá? ¿Desayunamos? Amén. No se asuste, hermano. Yo sé que a veces al entrar, por eso es que prefiero orar para que Dios nos hable. Amén. Y nosotros podamos estar atentos a lo que Dios desea hablarnos. Amén. Entonces, vida y madurez. Versículo 20 de Hebreos, por favor, capítulo 13. Aleluya. Vamos a leer estos dos pasajes, versículos 20 y 21. Mire lo que dice el Señor. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Versículo 21. Dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros
lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más vamos a leer este pasaje, por favor. Dice, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gálatas capítulo 4, por favor. Entonces, si usted quiere apuntar, hermano, yo le pido que siempre pueda apuntar ahí. Si usted no tiene un cuadernito, tiene su celular. Amén. Y volver a leer los pasajes que vamos a estar compartiendo esta mañana. Tenemos bastantes pasajes que vamos a leer, pero le pido que usted pueda anotar, amén, los pasajes y en su casa volverlo a leer. Gálatas 4:19, por favor. Ahí, gracias. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. ¿Te parece si esta mañana oramos por un momento y le pedimos al Señor que pueda abrir nuestros corazones a su palabra? Amén. Que podamos estar dispuestos a escuchar y recibir su palabra. Amén. ¿Me ayuda a orar esta mañana? Amén. Y pedirle al Espíritu Santo que nos pueda ministrar. Y mientras usted esté escuchando la palabra, hermano, esa palabra tiene el poder para sanar, tiene el poder para liberar, ¿verdad? Tiene el poder para sacarlo de todo cautiverio, prisión. Esa palabra tiene poder. Lo único que tenemos que hacer nosotros es disponernos a eso. Amén. Padre, le damos gracias esta mañana. Gracias una vez más por tu convocatoria, Señor, a este lugar. Gracias por permitirnos estar reunidos esta mañana en este lugar, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque esta mañana entendemos que cada uno de nosotros, Señor, estamos en este lugar no por casualidad, no solamente por cumplir, no solamente, Señor, porque hay algo en este lugar, sino porque tú nos has convocado y tú quieres hablarnos a cada uno, Señor. Y esta mañana nos disponemos. Esta mañana, Señor, queremos que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esté atento a tu palabra, estemos atentos a lo que tú esta mañana nos vas a hablar, Señor, a cada uno, usando este vaso de barro, Señor, para que tú seas exaltado, para que tú, Señor, seas glorificado en este lugar y en nuestras vidas. Te damos gracias una vez más, Padre, que nuestros corazones sean abiertos a tu voz, a tu palabra, y que esta mañana la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, sea como una espada de doble filo, penetrando hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Gracias te damos una vez más y que esta mañana el poder de tu palabra, la vida de tu palabra, sea sanando, liberando, Señor, a cada uno de los que estamos en este lugar. Te damos gracias, Padre. Espíritu Santo, tú eres nuestro maestro por excelencia. Y te pedimos esta mañana que sea usted enseñándonos, que sea usted hablándonos a cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Oramos esta mañana. Amén y amén. Amén.
Por favor, si podemos volver a Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Amén. Ese es el texto base de esta palabra esta mañana. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Amén. Algo que, hermano, necesitamos considerar y a la vez entender es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de vida, tiene un objetivo claro para cada hijo. El objetivo del Evangelio es que nosotros, por medio de la palabra de vida, nosotros podamos alcanzar la madurez de esa vida. Ninguna persona en Cristo verdaderamente puede alcanzar la madurez si esa vida no es desarrollada en nosotros. Amén. El Señor, al impartirnos su naturaleza, escuche bien, al impartirnos su naturaleza, desde el momento en que yo decido creer en Cristo, vivir para Él, esa naturaleza en mí es la vida de Dios. Y el propósito de esa vida es que usted y yo podamos llegar por medio de esa vida a una madurez espiritual. Y cuando hablamos de madurez espiritual, ¿a qué se refiere Dios? Dios está hablando de que todos sus hijos deben alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es ese varón perfecto? Su Hijo Jesucristo. Amén. Todos nosotros, hermanos, no nos reunimos en un lugar y nos congregamos en un lugar para que pasen solamente los días, los meses y los años y entremos en una rutina, como lamentablemente hemos aprendido de algunas religiones, donde asistíamos como un cumplido, ¿verdad? Yo me acuerdo, mi niñez, tendría unos 8 años, tenía una señora en la casa donde vivía y nosotros le decíamos abuela, nosotros la veíamos como mi abuela, pero no era mi abuela de sangre, era porque era mayorcita y porque nos atendía, ¿verdad? Entonces nosotros le decíamos a mi abuela. Pero esta mi abuela tenía una costumbre a causa de su religión. Y ella, amados, ella no se faltaba ni un domingo a su iglesia. Pero después de salir de la iglesia, ella decía, ya cumplí, ya fui, estuve allá, escuché una palabra, pero ya cumplí. Y yo tendría unos 7, 8 años, hasta los 10, me imagino. Ella era domingo tras domingo, ¿verdad? Asistiendo a un lugar, pero no había ningún tipo de cambio en su vida. O sea, si usted la veía después de 30 años, nada cambió en su vida, ¿verdad? Y la religión, cualquier religión, tiene como propósito eso, que el hombre esté distraído y pasando el tiempo sin ningún propósito de vida. Pero Dios no quiere eso por medio de su evangelio. Dios no nos salvó, Dios no nos liberó, Dios no nos dio su vida solamente para que nosotros estemos cumpliendo o haciendo algunas cosas. No, Dios tiene objetivos claros. Escuche bien, mi hermano. Dios, por medio de su evangelio, apunta en cada uno de sus hijos a una vida madura en el espíritu. Amén.
Y este es un mensaje que no siempre se habla en todas las iglesias. En muchas iglesias, la mayoría de las iglesias evangélicas, religiosas, el objetivo o el mensaje que tienen muchas veces son con énfasis en ciertas cosas, pero no apuntan a una madurez de vida. Y Dios no quiere hacernos perder el tiempo, mi hermano. Dios no envejece, nosotros sí envejecemos. Amén. Por si acaso le aviso. A Dios no tiene ni una cana, hermano. A Dios no se le cayó los pelos como a mí. Amén. A los que se nos caen los pelos y nos salen las canas y nos vamos arrugando, somos nosotros. Amén. Y eso es importante entender. ¿Qué quiere decir eso? De que Dios no está para que nosotros simplemente perdamos el tiempo en esta tierra, pasando los días, pasando los años, sin sentido, sin propósito, sin dirección, sin un norte, sin un camino. Dios no quiere eso. ¿Me estoy explicando? Amén. Dios no está en ese negocio, mi amado. Dios no está en ese negocio. Dios apunta por medio de su evangelio. La primera cosa que Dios hace es salvarnos. Es salvarnos. Nos alcanza por su evangelio y usted va a leer en los 4 evangelios, dice, tu fe te ha salvado. Pero ¿para qué nos salvó? ¿Por qué me salvó? Y Dios dice, yo no quiero solamente que seas salvo. Yo quiero ahora darte de mi vida para que esa vida en ti tenga un objetivo claro en ti, que es la transformación de tu vida. Y por medio de esa transformación, usted y yo podemos alcanzar una madurez espiritual. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros seamos igualitos a Cristo. Igualitos, no parecidos, igualitos. Amén. Con su personalidad, con sus rasgos, pero igualitos a Cristo. En carácter, en vida, en madurez. ¿Estamos entendiendo? Eso no tiene que ver nada con religión. Eso tiene que ver con una nueva vida. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, por eso es que es importante, hermano, yo no quisiera, ¿verdad?, venderle gato por liebre y decirle, ¿sabe qué, mi hermano? Usted va a estar bien, su vida va a estar mejor, su matrimonio va a mejorar, su familia va a ser próspera, usted va a tener grandes negocios, que no está mal y puede ser que se alcance esas cosas, pero ese no es el objetivo de Dios. Amén. Muchas iglesias están haciendo este tipo de ofertas. Y la gente está distraído en estas cosas. El otro día veíamos con mi esposa a las 6 de la mañana en un canal, ¿verdad? No le voy a decir cuál, pero ahí hacían como que venta de milagros. Y así la gente. Ahí proyectaron un momento ese lugar y había como 300 personas. Claro, donde hay oferta, ¿qué hay? Hay demanda. ¿Sí o no? Y la gente acude. Y la gente decía, ya no decía Dios me sanó. Decía esta cosa me sanó. No le voy a decir qué, ¿no? ¿Para qué vamos a decir? Porque cuidado que usted agarre. Esa es la tentación de todos nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? No, yo le digo a usted, este papel está lleno de la unción de Dios y lo va a sanar, capaz que nos frotamos por todos lados con el objetivo de que nos sanemos. Porque el hombre está buscando su beneficio, su satisfacción, su plenitud, su bienestar. ¿Sí o no? Pero Dios no está en ese negocio, mi hermano querido. ¿Dios hace milagros? Sí.
¿Dios bendice? Sí. Dios, hermano, puede darle negocios y puede enriquecerlos, sí. Pero ¿ese es el objetivo del Evangelio? No. Amén. Es como decía un pastor, este hombre usado en milagros, y dice que este pastor en una noche estaba ahí en un coliseo, un estadio lleno de gente. Y él dijo, pasen todos los enfermos. Él usado con este don de parte del Señor y dice que pasaron un montón de enfermos. Y Dios le dice un ratito, le dice al pastor, ¿no? A ver, le dice. Yo quiero enseñarte algo, le dice este pastor. Le dice, yo no tengo problema de sanar a la gente. Yo no tengo ningún problema de sanar. Yo como Dios no cambio. Yo sigo haciendo milagros. Yo puedo levantar a los muertos, ¿verdad? Crecer nuevos miembros. Eso yo no tengo ningún problema. Puedo levantar a lo que tú quieras. El tema es, le dice a este pastor, muy usado en esta unción, le dice, el tema es que la gente, después de ese milagro, mañana vuelve a hacer la misma cosa. No se cuidan, no tienen disciplina, no tienen salud en su alimentación y después de que un tiempo van a volver con las mismas cosas. No sé si me estoy explicando. Entonces, lamentablemente, hermanos, somos así. ¿Sí o no? Entonces Dios le dice, ¿para qué? Yo quisiera que tú les preguntes a ellos, le dice, ¿no? Dios a este hombre le dice, ¿para qué quieren ser sanos? ¿Para qué quieren sanidad? ¿Para qué quieren milagros? ¿Para vivir la misma vida o para cambiar de vida? Entonces a mí me hizo pensar ese mensaje y yo dije, ay, claro. Entonces, nosotros muchas veces solamente estamos queriendo los beneficios de Dios, pero no me interesa Dios. Yo quiero que Él me bendiga, yo quiero que Él me sane, yo quiero que Él restaure mi matrimonio, yo quiero que Él haga milagros. No está mal, mi hermano, pero ese no es el objetivo. El Evangelio no apunta solamente a eso. Amén. Y esto no es para que usted condene ni juzgue a nadie, hermano querido, por favor. No estamos para eso. Pero lo que estamos haciendo acá esta mañana por la palabra del Señor es alinearnos. ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde apunta Dios? ¿Qué es lo que desea? ¿Por qué Él me salvó? ¿Por qué me sacó de la muerte y me trajo a la vida? ¿Por qué Él me sacó de las tinieblas y me trajo a la luz? ¿Por qué? Él no me ha sacado de una religión, ¿verdad? Él nos ha trasladado del imperio de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Él nos ha sacado de la muerte, estábamos muertos en nuestros pecados, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados, y Él nos trasladó de ese lugar a Cristo. Y en Cristo nos dio una nueva vida. Y esto es importante que entendamos, hermano. Él no quiere que nosotros vivamos, escuche bien, algo que Dios no planificó. Él nos dio su vida. Usted y yo tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Está la vida de Dios. Pero ¿para qué me dio su vida? Y es por eso que por medio del Evangelio de vida, el verdadero Evangelio del Espíritu Santo, el propósito de ese Evangelio es llevarme a una madurez de vida. Que yo pueda ser entendido en cuanto a lo que Dios desea en esta tierra para mí. Que yo pueda ser entendido en cuanto al plan eterno de Dios para mi hogar, para mi familia. Esa es una persona madura. Amén. Entonces necesitamos, hermano, nuestras oraciones deben cambiar. Nuestra relación con Dios en intimidad es necesario que cambie.
Por eso es que ahí necesitamos, hermano, está bien, cuando usted tiene un hijo de 5 o 6 añitos, ¿qué le pide un niño de 5 o 6 añitos a usted como papá? ¿Qué es lo que más desea un niño de 5, 6, 4 años? ¿Qué le pide? ¿Ah? Mamá le dice, no, por favor, chocolate, helado, pastilla. Pero usted sabe que ese niño de 4 o 5 años, está bien que pide eso, ¿verdad? Y usted le concede. Pero ese mismo niño que tenga 20, 25 años y le siga pidiendo pastilla, chocolate, helado, algo está mal. ¿Me estoy explicando? Y nosotros a veces en nuestras oraciones, años de cristiano, seguimos pidiendo al Padre pastilla, chocolate, helado. Ah, no me da, pues no me da. Ve, yo sabía que no me amaba el Señor, yo sabía. Y Dios no está en eso, hermano. Dios no quiere eso en nosotros. Dios quiere que por medio de su vida nosotros vayamos en un proceso de madurez. Diga conmigo, proceso. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no es de la noche a la mañana, hermano. Decía el otro día en la escuela de vida que tenemos los jueves, decía, si usted, ¿verdad? Las mujeres hoy en día está de moda, quieren ser fitness, ¿no ve? ¿Saben las mujeres qué significa eso, no ve? Fitness. Y los hombres quieren ser, ¿qué se les llama? No son fitness ellos, ¿no? ¿Qué son? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Aburridos? No. Pero ellos quieren ser tremendo, el cuerpo esbelto, ¿verdad? Escultural que quieren tener, ¿verdad? Pero si alguien decide, ya sea una mujer o un hombre, decide por esto, hermano, tiene que tener disciplina, tiene que tener paciencia, tiene que tener un orden, tiene que tener responsabilidad, tiene que tener varias características para alcanzar aquello que desea, ¿sí o no? Pero si alguien a usted se le acerca y le dice, ¿sabe qué? Yo quiero ser fisiculturista. Y hermano, y va una vez al año al gimnasio, ¿qué le va a decir usted? ¿Ah? ¿Qué le va a decir usted? O sea, hermano, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo plata. Dedícate a cualquier cosa, viejo, menos a eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, nosotros queremos ser, escuche bien, a veces anhelamos, y no está mal, hermano, ser excelentes hijos de Dios, buenos cristianos, no está mal. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a aquello que quiero ser? ¿Cuánto tiempo verdaderamente está tomando con seriedad, responsabilidad, disciplina, dirección del espíritu, propósito para alcanzar aquello que deseo? Porque ahora si eso no está dentro de mis planes, algo está mal. Debo revisar, ¿o soy hijo o qué soy? ¿Verdad? Algo está mal, porque si no está en mis planes, ahora, ni siquiera son mis planes, sino que esa es la expectativa del Padre. Que todo hijo alcanzado por el Evangelio apunte hacia la madurez en Cristo. Esa es la expectativa, es el deseo del Padre. Ni siquiera debe ser mío. Ese es el deseo del Padre. Si sus hijos son maduros en esta tierra, entonces manifestarán al único y verdadero Dios. ¿Estamos entendiendo? Dice que la misma creación, toda la creación entera, Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante, dice, está guardando la manifestación de los hijos maduros de Dios. O sea, la creación está esperando, hermano, que los hijos maduros, espiritualmente igualitos a Cristo, se manifiesten en esta tierra, porque lo que hablen de parte de Dios no van a hablar por ellos mismos, sino que van a hablar desde Dios.
Por eso es que ahora usted va a entender que el Señor Jesucristo dice, yo no hago nada por mi propia cuenta. Yo no he venido a hacer nada en esta tierra por mi propia cuenta. ¿Se da cuenta el nivel de madurez, hermano? No sé si me estoy explicando. Y eso es lo opuesto a la madurez del mundo. Porque en el mundo, la madurez, entre comillas, es cuanto más independiente, más maduro soy. Está mal. Esa es la madurez, ¿dónde? En el mundo. Pero la madurez en Cristo, cuanto más dependiente soy del Padre, más maduro soy. ¿Estamos entendiendo? Cuanto más dependiente, o sea, yo no puedo hacer nada como hijo maduro por mí mismo. Lo que veo a mi padre, eso hago. Lo que oigo a mi padre decir, eso comunico, eso hablo. No hablo por mi propia cuenta. No hago nada porque yo quiero hacer. Porque el hijo maduro tiene que reflejar al padre. Un hijo verdaderamente maduro debe reflejar al Padre. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que nosotros, hermanos, necesitamos, por medio del Evangelio verdadero, el Evangelio de vida, el Evangelio del Espíritu Santo, apuntar a que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Esa es la mayor labor, ese es el mayor trabajo, si vale el término, de usted y de mí en esta tierra. Esa es la mayor, si verdaderamente usted quiere vivir siendo responsable en esta tierra, necesitamos darle lugar a lo que Dios y para lo que Dios es prioritario. Amén. ¿Quiere verdaderamente ser responsable? ¿Anhelamos ser responsables verdaderamente como hijos? Entonces el Evangelio del Padre, hermano, apunta a que usted y yo, por medio de ese Evangelio, podamos alcanzar un nivel de madurez como hijos de Dios. Amén. Esto es imprescindible, hermano. Si no, perderemos el tiempo. Perderemos el tiempo y habremos hecho, escuche bien esta palabra, habremos hecho nuestra gestión de vida mal administrada. ¿Escuchado esa palabra gestión? Los gobiernos tienen una gestión de gobierno. Es una oportunidad que el pueblo le da a ese gobierno para cumplir una gestión en esta tierra donde él pueda llevar adelante sus proyectos, su visión. Pero si este hombre no sabe administrar el tiempo que se le ha delegado, ha hecho una mala gestión. Y Dios nos concede 60, 70, 80, 90, 100 años, y cuando acudamos a Él, la primera pregunta es, ¿qué hiciste con tus 80 años en la tierra? ¿Qué hicimos con eso? Amén. Entonces son cosas que necesitamos, hermanos, considerar, meditar, sentarnos a reflexionar y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿A qué cosas le doy valor? ¿Qué cosas llaman más mi atención? ¿Por qué mi corazoncito está más en estas cosas que en ti? Porque aún este es otro aspecto, ¿verdad? Nosotros decimos, yo amo a Dios. ¿Y verdaderamente será que amamos a Dios? Porque es como a veces ya como un matrimonio desgastado, ¿no? Yo amo a Dios, pero no quiero saber mucho de mi esposa. Yo amo a mi esposa, pero yo amo a mi esposo, pero ya
Estamos soportándonos. Entonces, a veces nosotros tenemos la misma actitud con Dios, hermano. Yo amo a Dios, pero... Y decía un pastor, la evidencia de que alguien ama a Dios, decía, me encantó, ayer escuchaba a un pastor, decía, la evidencia de que alguien ama a Dios es que esa persona está enamorada de Dios. Y todo lo que piensa, todo lo que habla, todo lo que dice y todo lo que hace, dice, es Dios. Y no sé si le ha pasado a usted, los que nos hemos enamorado. Bueno, espero que sigamos enamorados, ¿no? Pero si no está grave, después de la prédica ya mi hermana me va a decir, la lleva en la casa, me dice mi hermana. ¿Verdad? Pero, hermano, lo que hemos experimentado es en el corazón, hermano, donde íbamos, ¿no? Fulanita, todo era hablar de esa persona. Al amigo, al papá, a la mamá, a la familia. Y uno decía, ya sé que te estoy enamorada, ya sé que te gusta, ya sé, hasta aquí me tenés, decían los amigos. Pero eso era evidencia, hermano, de que estábamos enamorados, ¿sí o no? Esa es una evidencia. Entonces nosotros, si verdaderamente decimos que amamos a Dios, la pregunta es, ¿cuánto pienso en Él? ¿Cuánto pienso en Él? Mis pensamientos están en Él. Y en esto era David, hermano, un camote, ¿no? ¿Sabe el término que es camote, no? Enamorado. ¿Lo ve? Cuidado que, claro, camote también es algo para comer, ¿no? Pero es un término que usamos. ¿Verdad? Que quiere decir que está sumamente enamorado. No le digo los términos del interior, que ya son medio feitos. Pero es alguien que está sumamente enamorado de alguien, ¿no? Uno le dice, no, ese está... ¿Cómo se dice aquí en Santa Cruz? ¿Ah? Camote nomás, ¿no? Está bien entonces. Pero hermano, ese es el nivel, escuche bien hermano, ese es el nivel en el cual usted y yo deberíamos de estar con nuestros padres. De estar tan enamorados, de estar tan en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Por eso dice el primer y gran mandamiento, ¿qué dice? Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas. Dígame si eso no es camotero. ¿Ah? ¿Sí o no? O sea, ese es el nivel al cual usted y yo necesitamos apuntar, hermano. Y si no estamos así, tenemos que decir al Señor, no sé qué ha pasado, Señor. No te estoy amando así. ¿Sí o no? ¿Para qué vamos a aparentar? ¿No? Yo te amo, Señor. Ni quiero saber de Él. Entonces hay un nivel, hermano. Y eso solamente, escuche bien, ese nivel es producido en la medida en que mi comunión, en la medida en que mi relación, en la medida en que mi deseo de conocerlo, pasar tiempo con Él, si hay eso en mí, entonces quiere decir que eso va a ir incrementándose, va a ir aumentando. Por eso Pablo termina sus días y dice, lo único que quiero hacer, lo único que anhelo hacer es conocer a Cristo. Quiero estar con Él. Quiero pasar tiempo con Él. Quiero que todo se absorba de Él en mí. Entonces, por eso es importante, hermano, que nosotros reflexionemos un poquito, consideremos un poquito qué está pasando en nuestro corazón. ¿Cómo estamos verdaderamente como hijos? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Será el mismo objetivo del Padre? ¿Deseo madurar? ¿Quiero madurar como hijo? Dentro de mis proyectos, dentro de mis planes, ¿he considerado este aspecto de la madurez?
Y más adelante le voy a mostrar algunos pasajes más. Pero es importante que nosotros podamos entender cómo el apóstol Pablo, escuche bien esto, hermano, me encanta, porque en la mayoría de sus cartas, Pablo, su énfasis, escuche bien, su énfasis era llevar a una iglesia a una madurez. Él no estaba interesado en las demás cosas que a veces nosotros hemos escuchado, ¿no? Él no estaba enfocado en eso. Si usted lee desde la iglesia a los Corintios, era la iglesia más niña, más carnalita que había. ¿Y sabe qué les dice a ellos? Yo quiero que ustedes puedan alcanzar un nivel de madurez en Cristo. Y así sigue avanzando en todas las iglesias. Entonces este hombre tenía un entendimiento, hermano, como apóstol del Señor Jesucristo. Y su deseo, escuche bien, de su labor, de su trabajo como colaborador del Señor, era conducir a una iglesia, conducir a sus hijos de Dios hacia una madurez en Cristo. Su enfoque era ese. Por eso es que hemos leído, por favor, si podemos volver ahora a Gálatas 4:19. Mire cómo Pablo dice, y enseguida quiero que veamos, hermano, acerca de algunos pasajes de cómo para Dios, escuche hermano, y esto por favor le pido esta mañana que podamos entender. Para Dios es de suma importancia. Escuche por favor hermano, yo no quiero gritar, pero yo creo que estamos acá entre gente entendida. Creo que acá estamos entre gente, personas que ya queremos salir de un estado y cruzar, ¿verdad? Yo no creo que ustedes y yo estemos muy satisfechos con el estado actual. Yo no creo. Yo mismo no ando satisfecho, hermano. Yo no ando satisfecho. Yo le pido al Señor, me falta mucho por recorrer, me falta mucho por alcanzar, pero yo no estoy satisfecho, hermano. Yo le digo al Señor, yo quiero, Padre, alcanzar la medida que tú tienes en Cristo para mí. Yo quiero alcanzar. ¿Verdad? Porque de qué me sirve, hermano, que yo pueda hacer cosas, lograr cosas, si no logro aquello a lo cual Dios le da sumamente importancia y valor. Para Dios es importante, hermano, escuche por favor, es importante que usted y yo, por medio de su palabra viva, por medio de su vida en nosotros, por medio de la guía de su Espíritu Santo, usted y yo apuntemos al objetivo de Dios, que es la madurez en Cristo. Amén. No podemos quedarnos ahí, mi hermano, sino nuestras oraciones, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestros pensamientos seguirán siendo de un niño. No sé si estamos entendiendo. Por eso yo quisiera que nada más como ejercicio, usted se grabe su oración uno de estos días. Ahí ponga en su celular, no es como antes, ¿no ve? Teníamos las caseteras. No es como ahora en el celular usted pone grabar audio, clic y empiece a orar. Después de terminar su oración, póngale repetir esta oración. Y escúchese a ver. Escúchese. Yo he hecho una vez esto. Y yo he dicho, qué barbaridad. Estamos mal. Porque hermano, y ahora teniendo un poquito más de luz, hermano, ahora yo sabe qué, hermano, en mi oración y oro al Señor, yo no estoy perfecto en mi oración tampoco, pero oro al Señor que en la medida en que yo pueda estar en comunión con Él, sea más preciso para orar, sea más efectivo para orar. Le pido al Señor. Me falta mucho, harto.
Yo ahora más paro en silencio porque trato de buscar cómo oro. ¿Qué digo, Señor? Porque es fácil decir, ¿no? Señor, Padre nuestro, gracias por esta mañana, lindo. Señor, fortaléceme, bendice a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi esposa, a mi suegra, a mi yerno, está lindo. Bendice mi trabajo, a mi jefe, a mis compañeros, sanidad, Señor. Amén, gracias. Listo. Debe escuchar eso por montones, hermano. Hay harto. Ahora, ¿Dios considera esas oraciones? Sí. Pero ¿sabe qué está diciendo mis oraciones de esa índole? Dios dice, mi chiquitito, pastilla, dulce, chocolate, heladito, siga, amigo. Y ya estamos 40 años en el Evangelio. Y Dios dice, sigue, porque no hay nada, no hay nada que apunte a cambiar. No sé si me estoy explicando. Por eso es que el Señor a su pueblo le dijo, bueno, señores, le dijo, yo tenía que sacarla a ustedes en menos tiempo a una tierra prometida. Ya estaba todo. Pero ustedes, como no quieren cambiar, no quieren su corazón ser transformado, le dijo, bueno, alarguémoslo el tiempito. 40 añitos. 40 añitos. La generación que salió de Egipto y estuvo en el desierto, hermano, 40 años dando vuelta. ¿Era culpa de Dios? No. Sino que, ¿sabe qué? Eran niños berrinchosos. Todo el tiempo, dice, queja, murmuración, contra la autoridad, contra Dios, contra esto, contra el otro. Y Dios les dice, bueno, yo no puedo, o sea, ya a los más rebeldes ya han desaparecido, pero ustedes dicen, ni modo, vamos a tener que estar. Los únicos dos que van a entrar a la tierra prometida de su generación van a ser Josué y Caleb. Wow, hermano, de casi más de 2 millones de personas, estamos hablando de esa generación. Entrar dos, ¿qué dice usted? ¿Qué diría usted del gran pastor Moisés? ¿Qué diría usted? ¿Ah? Tremenda iglesia que tenía, hermano. Numerosa. Pero solo cuántos anhelaron una transformación de vida. ¿Qué dice usted? ¿Éxito o fracaso? ¿Ah? Hermano, nosotros cómo nos sentimos como papás cuando mi hijo de más de 20 años sigue con pensamientos, actitudes, palabras de niño. ¿Qué dice uno? Mieche, no he hecho nada, caramba. ¿Sí o no? Porque queremos por lo menos evidencias, ¿no es? De un muchacho maduro, responsable. ¿Sí o no? O no, o a usted, a mí, hermano, a mí a veces yo digo, Señor, ¿qué soy? ¿Soy papá? ¿No soy papá? ¿Qué soy? Me cuesta, hermano. Porque a veces hay evidencias todavía. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, hermano? Nuestro Padre quiere, y por eso es que en Cristo nos dio todo para que nosotros podamos apuntar a aquel deseo que Él tiene, que es la madurez en el Señor. Y mire cómo Pablo, en base a esto, que Pablo realmente tenía un corazón también como del Padre, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Por qué sufría Pablo? ¿Qué es lo que le traía dolor a Pablo?
Hermano, si usted observa un poco la vida de Pablo y estudia la vida de Pablo, a este hombre, ¿qué no le hicieron, hermano? ¿Qué no le hicieron? Él cuenta en una de sus cartas todo lo que pasó: hambre, desnudez, peligro de muerte, lo azotaron. Pero ¿sabe qué? Esas cosas no le causaban sufrimiento. Esas cosas a él no le causaban. Esto le causaba sufrimiento. Ver a unos hermanos en la iglesia que no están ni habían apuntado a una madurez. Y él dice, yo sufro. Como una mujer sufre en un parto, esos dolores, dice, yo sufro de esa manera. Porque el deseo, dice, es que Cristo, la vida de Dios, sea formada en ustedes. Porque si Cristo es formado, entonces es garantía de que esa persona va a anhelar una madurez en él. Pero si Cristo no está siendo formado, hay un dolor, hermano. Por eso le digo, amados, nosotros podemos estar aquí años y podemos, hermano, hay iglesias donde te pueden distraer con tanta cosa, énfasis en esto, énfasis en aquello, énfasis en aquello, pero no les interesa nada de Cristo. Amén. Y eso es lo que Pablo está diciendo, hijitos. Ahora, si quiere verlo, puede verlo como una carta de Pablo o puede verlo como una palabra de Dios. ¿Cómo queremos verlo? Imagínense estas mismas palabras de parte de nuestro Padre. Entonces el llamado, hermano, por eso es que necesitamos salir. Tiene que incomodarnos. No puede ser que nosotros sigamos, hermano, estar ahí. No importa, hermano, sigamos. No, mi amado, necesitamos apuntar a aquello que Dios apunta, ir al objetivo que Dios desea. Y es la madurez en el Señor. Vamos a cometer errores, no va a costar mucho, va a ser, hermano, tal vez va a haber muchos cambios en muchas cosas, seguro. Pero va a haber una seguridad y una garantía de que Cristo está en cada uno de nosotros. Amén. Quisiera mostrarle esta mañana, vamos a leer, no voy a explicar, pero quiero mostrarles cómo, hermano, Dios lo ve de tanta importancia y es tan importante para él. Y estos pasajes, hermano, yo le pido que usted lo anote y lo considere no como un hombre que escribió de parte de Dios, sino como que Dios mismo nos está hablando a usted y a mí. Amén. Por favor, 1 Corintios, vamos a ir y vamos a leer. Amén. Mire las características de iglesias, ¿verdad? Y donde Dios acude por medio de un hombre, ya sea Pablo, Pedro, etcétera, a un llamado hacia la madurez. Amén. 1 Corintios 3, 1 al 3, por favor. Vamos a ir viendo esto. Y con esto vamos a ir cerrando, amados. Amén. Ya estamos en el tiempo. 1 Corintios 3, 1 al 3, por favor. Mire, escuche, hermano. Solo le pido que escuche. No vamos a entrar en detalle, pero yo quisiera que esta mañana veamos el corazón de nuestro Padre. ¿Quiere ver usted el corazón del Padre? Amén. ¿Quiere ver? Porque dice que por el Espíritu, escuche bien, por el Espíritu, es el mismo Espíritu Santo, dice, que escudriña las cosas más profundas de Dios. O sea que por el mismo Espíritu nosotros podemos conocer cómo Dios piensa. Mire lo que dice 1 Corintios 3, 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No le voy a explicar, pero yo quisiera, por favor, considere estas palabras. Amén.
¿Quién es un niño en Cristo? Un niño en Cristo no es maduro espiritual. ¿Está claro? Amén. Es alguien que no es maduro. Dice, os di a beber leche. Escuche bien. ¿Qué se le da a un niño? Leche. Y no vianda, dice. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, la pregunta dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Por favor, apúntelo, léalo en su casa. Amén. Otro pasaje, Efesios 4, versículo 22 y 23. No quiero entrar en los detalles, quiero que el Señor nos pueda hablar a cada uno. Amén. Efesios 4, 22 y 23. Mire lo que dice. Dios, escuche bien, Dios hablando. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23, por favor. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Primera de Corintios, por favor, 14, 20. Vamos a ir viendo. Y ahí usted, apúntelo, hermano, por favor. Apúntelo y leámoslo de nuevo en casa. Primera de Corintios 14, versículo 20. Hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hebreos capítulo 5, por favor. Le pido de parte del Señor, lea estos pasajes de nuevo en su casa y consideremos, hermano, en base a estos pasajes, orar. Hebreos 5, 12 al 14, por favor. Amén. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Escuche eso. Siguiente, por favor, 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Wow. Efesios capítulo 4, versículo 13. ¿Cuántos vamos a leer de nuevo en casa estos pasajes? Amén. Por favor, dele tiempito a esa palabra. Hasta el 15 vamos a leer. Dice Efesios 4, 13 al 15, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Diga conmigo, esta es la medida. ¿Qué espera Dios? Esto. Esto espera Dios, de usted y de mí. Amén. Versículo 14. Amén. Para que ya no seamos, escuche bien, hay una medida de parte de Dios. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, característica de un niño. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, por favor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hebreos 6, versículo 1 al 3. Hebreos 6, del 1 al 3, por favor. Hebreos 6,
Hebreos 6, del 1 al 3. Amén. Mire, sigamos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, por favor, siguiente, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Versículo 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Escuchen, características de un niño. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11, por favor. Anótese si ahí está apuntando. Primera de Corintios 13, versículo 11. Tenemos dos pasajes más. Tengo más, pero no vamos a ir, si no, o me dan permiso hasta la 1. Yo le doy permiso, usted se queda, dice. Primera de Corintios 13, 11. Dice, cuando yo era, escuche esto, mire cómo digo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño, de niño. Primera de Pedro 2, versículo 1 al 3, por favor. Otro día, con la ayuda del Señor, vamos a ir con más detalle a estos pasajes. Hay mucho que hablar, pero esta mañana quiero que pasemos como que Dios nos está hablando. Amén. Mejor si yo no interfiero, hermano, pues si no me va a dar mi cocacho el Señor. Primera de Pedro 2, 1 al 3, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, versículo 2, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Escuche bien, ¿qué habrá pasado a aquellos que han recibido leche adulterada? Versículo 3, por favor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Última, segunda de Pedro 3, 17 al 18. Segunda de Pedro 3, 17 al 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Yo quisiera cerrar esta mañana con algunas preguntas, hermano, y si usted quiere apuntarlas, apúntelas. Amén. Es importante, hermano, sentarnos por un momento y tomar tiempo para meditar, como decía el Señor, mediten en sus caminos. Porque no podemos avanzar, o puede ser que avancemos incorrectamente y por un camino por el cual Dios no trazó para nosotros. Si usted ha visto actualmente, hay muchas flotas, camiones de alto tráfico que están parados en los surtidores porque no hay combustible. ¿No ve? Por todos los surtidores usted ve trailers, flotas. El otro día veíamos acá lindas flotas, ¿verdad? Internacionales más, esas que van a Argentina, Chile. Casi nos subimos con el pastor Juan Carlos. Pero ¿qué quiero decirle, hermano? Hasta esos tremendos equipos de transporte
tienen que parar por un momento. Y nosotros, portadores de la vida de Dios, necesitamos por un momento parar y decirle, Señor, ¿qué es importante para ti? ¿Qué cosas son importantes para ti? Porque puede ser que lo que para mí es importante, para Dios no lo sea. Amén. Y Dios, hermano, como veíamos en la clase anterior, Dios no va a quebrar nuestra voluntad. Él no va a interferir en nuestra voluntad hasta que nuestra voluntad sea entregada a Él, voluntariamente. Dios no va a hermano. Dios no va a quebrar su libre albedrío de usted y de mí. Él es muy respetuoso en eso. Él así lo decidió para que cada hombre y cada mujer que verdaderamente quiere agradarle a Él y vivir para Él de forma voluntaria pueda rendir mi voluntad a su voluntad. ¿Me estoy explicando? Dios no va a usar ningún otro recurso. Ahora, que yo pueda estar, escuche bien, que yo pueda estar años en ese lugar, eso no es culpa de Dios. ¿Era culpa de Dios que el pueblo de Israel esté 40 años en el desierto? No. ¿Verdad? No es culpa. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos considerar y pedirle al Señor, Señor, ¿qué es importante verdaderamente para ti? ¿Qué consideras de valor? ¿Qué cosas para ti son realmente a las cuales debo darle lugar? Amén. Y dentro de esto, solo quiero lanzarles algunas preguntas, va a quedar grabado, pero quisiera lanzarles, ¿por qué le estoy hablando de esto, hermano, esta mañana? Porque creo que lo que Dios quiere para esta iglesia y para cada uno de nosotros es llevarnos a un nuevo nivel en Cristo. Amén. Y si usted y yo somos hijos entendidos, simplemente le diremos al Padre, amén, hágase tu voluntad. Amén. No estamos hablando, escuche bien, no estamos hablando de cuánta gente venga, no estamos hablando de cuántas cosas vamos a tener, eso por añadidura va a llegar. Pero el Señor quiere a Cristo en esta iglesia. Amén. Nuestro Padre quiere a su Hijo en tu vida y en mi vida. Amén. Y quiere que la vida de aquel Hijo y su fruto sea manifestado en ti y en mí. Por eso es que el trabajo, hermano, debe ser intencional en cada uno de nosotros para lograr la expectativa de mi Padre. Amén. Nuestro Padre tiene una sola expectativa. Él no tiene varias expectativas, tiene una sola expectativa. Y es la formación de su Hijo en cada uno de nosotros. Entonces, con esto en mente, quisiera esta mañana dejarle algunas preguntas y usted puede anotarlas. La pregunta dice, ¿qué importancia tiene para mí alcanzar madurez espiritual? ¿Es importante para mí? Segunda pregunta, ¿cuáles son las cosas en mi vida que superan en importancia a la meta de madurar? Debo identificar. Amén. ¿Qué cosas para mí las considero importantes que me están impidiendo alcanzar la madurez? Amén. Ahora, Dios quiere que no tengamos esas cosas, no, mi hermano. ¿Se acuerda Abraham e Isaac? Dios le promete a Abraham su Isaac y Dios le da su Isaac. Años después, Dios le dice, dame tu Isaac. Sacrifícamelo. ¿Qué hace Abraham? Tiene que ir, presentar su Isaac
Y cuando estaba a punto de matarlo, dice, y Romanos dice que literalmente Abraham lo consideró muerto a su hijo. Dios le dice, no hagas nada contra el niño. Porque ahora sé que en tu corazón me amas. ¿Cuántos esta mañana creemos que hay un solo camino? No hay más. Amén. Hay un solo camino. ¿Ha escuchado usted ese dicho? Muchos caminos le llaman a Roma, pero un solo camino al cielo. A Roma hay muchos caminos, pero al cielo solo. Amén. Y yo creo que esta mañana el Señor sabe que lo que quiere es que entremos a su camino. Y su camino es Cristo. Él dijo, yo soy el camino. Amén. Consideremos, amados, no perdamos más el tiempo. Amén. No perdamos más el tiempo. Los años se pasan volando. Yo quisiera volver a mis 18 años cuando estaba saliendo del colegio. Quisiera volver para hacer muchos cambios. Pero ya no se puede. ¿Sí o no? No se puede. ¿Cuántos quisieran volver a su juventud? Amén. Allá mi hermana Gloria ahorita va a saltar. Ya quiere ser quinceañera de nuevo. Amén. Le damos gracias. Va a pactar bien. Demos gracias. Oramos. Amado, estamos entendiendo lo que el Padre quiere de cada uno de nosotros como iglesia. Amén. Padre, gracias. Muchas gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Yo sé que tú nos has hablado. Y también sé, Señor, que no es fácil lo que tú nos estás pidiendo. Reconocemos. Queremos reconocerlo delante de ti. No es fácil. Pero te pedimos tu gracia. Te pedimos tu ayuda y tu intervención para ir a una madurez en Cristo Jesús, Señor. Dígale esta mañana, ayúdame. Ayúdame, papá. Que lo importante para ti también sea importante para mí. Que a lo que tú le das valor, yo también le pueda dar valor. Señor, dame salud, dame vida, para que esto que esta mañana tú nos has hablado, podamos alcanzar hasta el último día de nuestras vidas. Señor, aquí estamos como iglesia y queremos ir hacia una madurez. Aquí estamos. Yo quisiera que ponga su mano sobre su hermano ahí en su hombro. ¿Puede orar por un momento por su hermano, por favor? Por si está ahí, ponga su mano, por favor, sin temor. Ponga ahí, ore, pídale. ¿Sí? Después intercambia. Padre, ministranos, ayúdanos, fortalécenos. Que esta mañana, Padre, todo adormecimiento, todo aquello, frustraciones, todas aquellas cosas, Padre, que hemos estado pasando hasta ahora, seas tú, Señor, arrancando de raíz de nuestras vidas. Y que a partir de hoy, por medio de tu Espíritu Santo, podamos vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, con nuestra naturaleza humana no podemos, pero tú nos has dado tu vida para que nosotros podamos alcanzar la medida que tú nos pides. Y esta mañana oramos por nuestros hermanos, oramos por la iglesia, oramos por el cuerpo de Cristo, oramos, Señor, esta mañana pidiéndote a ti que seas tú, Señor, ayudándonos a madurar en Cristo Jesús. Fortalece nuestro espíritu, Señor, transforma nuestra alma y danos salud en nuestro cuerpo. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por hablarnos a nuestros corazones. Y gracias por el deseo que tú tienes, Señor, en este lugar
y en las iglesias, Señor, que tú has traído esta palabra. Gracias te damos, Padre. Y una vez más, Señor, bendecimos la vida de nuestros hermanos. Puede bendecir la vida de su hermano. Dígale, Señor, bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana. Señor, desato sobre su vida. Dígale que el Espíritu Santo, a partir de ahora, dirija, guíe, empodere la vida de mi hermano, Señor, de mi hermana, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu presencia esta mañana. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya.